Sí, o sea, a ver, después de un incendio, digamos, lo primero que te tienes que asegurar es que no haya pérdida de suelo, ¿no? Que eso sería lo más catastrófico que puede pasar, ¿no? Que si hay pérdida de suelo, eso es peligroso, ¿no? Entonces, claro, lo primero que se tendría que hacer después de un incendio es ver si hay posibilidad de que haya pérdida de suelo, ¿no? Porque si hay posibilidad de pérdida de suelo, porque era una zona que estaba bancalada, los muros estaban destruidos, etcétera, pues entonces estaba un ecosistema que ya estaba era muy frágil, pues el fuego puede ayudar a que se pierda el suelo, ¿no? Y entonces en ese caso, antes de que se pierda, pues se tienen que hacer actuaciones de restauración en esas pequeñas zonas donde tú crees que se puede perder suelo, ¿no? En la mayoría de los casos, o a menos, por ejemplo, en las zonas mediterráneas de por aquí, esa es una proporción muy pequeña de los incendios, ¿no? La proporción del área, relativamente pequeña, unos incendios un poco más, otros menos, pero depende del tipo de suelo, de las pendientes, la vegetación que había tenido, los usos que habían tenido, pues hay zonas más frágiles o menos, ¿no? Pero muchos de nuestros ecosistemas son muy pedregosos, hay mucho matorral con muchas raíces, etcétera, y la erosión no es tan importante, ¿no? La pérdida de suelo no es tan importante. Entonces, una vez, si realmente has pasado ese problema de que no hay pérdida de suelo, y estás en zonas típicas de incendios de alta intensidad, etcétera, lo más probable es que la mayoría de las plantas o regeneren por rebrotes o por germinación, lo más probable, en las zonas más mediterráneas. Que el problema muchas veces no viene en cómo responden las plantas a un incendio, ¿no? Sino, volvemos al principio, ¿no? Cómo responden las plantas a un régimen de incendios, ¿no? Porque una planta a un incendio a lo mejor regenera muy bien, pero ¿qué pasa si ese régimen de incendios, o sea, si esa frecuencia de incendios es más frecuente de lo esperado, esos incendios intensos es más frecuente de lo esperado, entonces puede regenerar muy bien el primer incendio, pero a lo mejor no en el segundo, ¿entiendes? Entonces por eso a veces tenemos que salir un poco del objetivo del incendio, ¿no? Porque a veces me preguntan, ¿este incendio es catastrófico, sí o no? Los incendios, bueno, puede que haya alguno que sea catastrófico, aparte de si hay personas o casas, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de la ecología, ¿no? Pero normalmente un incendio en sí solo es difícil que sea catastrófico, ¿no? A no ser, lo que pasa que muchas veces incendios muy frecuentes sí que hacen cambiar realmente la vegetación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el concepto de régimen de incendios, no solo para la gestión, sino también para la biodiversidad, ¿no? Claro que estamos hablando aquí ahora en las zonas pues, más típicas mediterráneas, con historia de incendios muy frecuente y muy antigua, ¿no? Cuando te vas más a la montaña, te vas al Pirineo, en zonas de más altitud, que los incendios tradicionalmente han sido mucho más pequeños, mucho más infrecuentes, pues algunos pastores, etcétera, y algunos rayos, pero siempre han sido cosas pequeñas. Y entonces, pues sí que es verdad que con el cambio climático y el aumento de población, que quiere decir aumento de chispas, se pueden generar incendios más grandes, y ahí hay muchas plantas que no rebrotan, muchas plantas que no hacen eso de los bancos de semilla y germinan. Entonces, en esas zonas sí que puede haber problemas que afecten más en la biodiversidad, que un incendio o unos pocos incendios seguidos afecten más a la biodiversidad, ¿no? En las zonas más mediterráneas, más difícil. El caso más típico, que es fácil de ver en nuestros montes, es cuando en los montes mediterráneos más bajos, es cuando tenemos incendios que ocurren cada 10 años, por ejemplo, cada 15, que eso ya para el Mediterráneo es una frecuencia muy elevada, y entonces, por ejemplo, los pinos, que decíamos que sí, que tienen piñas serotinas y que están muy bien adaptados a esos incendios intensos, pero ya os decía, estaban bien adaptados a incendios intensos, porque las piñas están cerradas y se abren, etcétera, pero la frecuencia de incendios, os decía, pues puede ser cada 50, 60 años, porque da tiempo de generarse ese banco de semillas, pero si el incendio es cada 15 años, no ha dado tiempo de generarse ese banco de semillas, y entonces, aunque el incendio sea un poco menos intenso, o igual, pero 2 incendios seguidos en 15 años, pues puede eliminar prácticamente o disminuir mucho la población del pino, porque no ha dado tiempo de regenerar, ¿no? Por eso es muy importante el concepto de régimen de incendios, porque
los pinos regeneran muy bien después de un incendio, por muy intenso que sea, pero no regeneran bien después de 2 incendios muy frecuentes. Entonces, por eso a veces la frecuencia de incendios es muy importante. En cambio, cuando te vas en las zonas de media montaña, que os decía que los incendios pasan por debajo, ya pueden ser muy frecuentes, que no pasa nada. La frecuencia de esos incendios, como más frecuentes, menos daños hacen. Ahí lo malo es que no haya incendios durante mucho tiempo, que se acumule mucho el sotobosque, que después entonces el incendio sea muy intenso y que afecte a las copas de esos pinos, como los pinos nigra, que no tienen piñas serotinas porque tradicionalmente viven en zonas de incendios de superficie, y entonces esos pinos no se regeneran, ¿no? Y eso es un cambio de régimen de incendios, ¿no? El cambio que os digo ahora es un cambio de régimen de incendios frecuentes pero poco intensos a incendios menos frecuentes pero muy intensos, y el cambio que os he dicho antes es un cambio de incendios intensos que aumenta su frecuencia, ¿no? Entonces esos cambios son los que pueden afectar a la biodiversidad, ¿no? Es sutil, pero es importante, ¿no? Por eso muchas veces el énfasis no tiene que estar en un fuego. ¿Qué pasa en el incendio de Azuévar? ¿Ha sido negativo? Bueno, pues se han abierto claros, de hecho reducirá que haya otro incendio más grande a los alrededores, etc. Un incendio a priori no tiene por qué ser negativo. Digo, aparte de las cuestiones sociales, que si tú tienes ahí una casita y se te ha quemado, es otra cosa, ¿no? Ahora, si dentro de 10 años que ya hay otro incendio, pues habrá que ver, ¿no? Si entonces ese incendio ya puede ser negativo porque elimina muchos pinos y ya no se regenera un bosque, etcétera, ¿no? ¿no? Incluso os diría más, ¿no? Algunos de estos incendios, en el marco del cambio climático, incluso pueden ser beneficiosos en algunas cosas, ¿no? Primero, aparte de que disminuye de manera natural, digamos, el combustible, y si el incendio no es muy grande, etcétera, pues bueno, pues es un trabajo realizado, una reducción del combustible, etcétera, da la posibilidad de que las nuevas plantas que germinen allí estén adaptadas al nuevo clima, porque claro, evidentemente el clima de ahora no es el mismo que el clima que germinaron los pinos que habían allí, que germinaron hace a lo mejor 80 años, que teníamos un clima diferente. Entonces ahora las plantas que van a germinar, los pinos que van a germinar, etcétera, van a germinar en el clima nuevo y por tanto estarán mejor adaptados a ese clima nuevo. Entonces, bueno, ahí hay cosas, ¿no? Cosas que pues a lo mejor se estresan menos con la sequía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas se han de tener en cuenta, ¿no? Para entender realmente el papel de los incendios, y también siempre sabiendo que los incendios no se pueden eliminar. Es decir, si uno dijese, bueno, es que vamos a eliminar los incendios y todo el problema se ha acabado, pero como sabemos que eso es imposible, eso no lo ha conseguido ningún país, por mucho que tenga unos presupuestos en extinción muy elevados, o sea, partimos de que tiene que haber incendios, y además tenemos una vegetación pues más o menos adaptada. Partiendo de eso, pues si tenemos unos incendios que no son muy grandes y que no son muy catastróficos, pues les tenemos que ver la cara positiva, porque tenemos que aliarnos con ellos, porque los vamos a tener, ¿no? Y tenemos que verle la posibilidad de que se generen esos mosaicos, que los pueden generar agricultores, pero también los pueden generar algunos incendios, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esas oportunidades para que esos incendios nos podamos beneficiar. Ya sé que es complicado, pero tenemos que verlo así, porque si no, siempre vamos a estar incómodos, porque no nos vamos a poder apagar nunca, ¿no? Todos. No sé si me enrollo aquí.